Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Y tú de qué quieres hablar? Mi nombre es Mónica Gudiño y aprovechando este dominguito con clima tropical, que qué onda, ¿no? Mucha gente me ha dicho de quienes han ido a la playa últimamente que está más fresco en la playa que aquí. Pero bueno, disfrutando y como les digo prácticamente en cada programa, ¿no? Esperando a que ya entre con todo temporada de lluvias para que refresque Guadalajara. Hoy tenemos un tema que en lo personal me parece muy importante, no solo interesante, porque de que es interesante lo es, pero también es importante para quienes estamos buscando ser congruentes en nuestro camino de crecimiento, en nuestra búsqueda, en nuestro desarrollo espiritual. Para tratar este tema que lo llamamos con una muy justificada razón como el libro de mi invitado, el tema del día de hoy es la oración como camino, y tengo aquí como invitado a el autor de este libro, que es Jorge Santoyo Luquín. Él es psicólogo, asesor, capacitador y coach en Heranza Consultores. Todo esto enfocado a empresas familiares en el proceso de institucionalización y profesionalización de la empresa, así como para el desarrollo de estrategias de plan de vida personal y empresarial. La esencia de todo conocimiento espiritual va a estar íntimamente ligado al conocimiento de mí mismo. Si yo no me conozco a mí mismo, no sé quién soy y no sé a dónde voy, no sé con qué recursos cuento para trascender, claro. No sé qué debo trascender, porque ok, sí, soy un ser en busca de la trascendencia, pero ¿eso qué significa? Es decir, ¿qué parte de mí tiene que trascender? ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde? Claro. Todo tiene que trascender. Hay cosas que deben de ser no sé, a lo mejor abolidas, a lo mejor replanteadas, a lo mejor simplemente fortalecidas, sí. Pero me conozco, sé realmente qué necesito para llegar hacia donde quiero llegar. Claro. Y bueno, el libro entonces se embarca en todo un acercamiento a las diferentes funciones psicológicas con las que nos manifestamos en el mundo los seres humanos, como son nuestra función intelectual o racional, nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, nuestra función emocional, nuestra capacidad de sentir, de amar, de odiar, de tener miedo, penas, pero también esperanza, devoción, amor, fe. Nuestra función motora o motriz, que es mi motricidad, mi locomoción física, sí. Mi capacidad de movimiento. Tenemos también funciones sexuales que también forman todo un tema en nuestra sociedad y en nuestra individualidad y en la forma en que nos relacionamos unos con otros. Y bueno, hay varias funciones en nuestra estructura humana que se exploran cada una de ellas y nos invitan a observar la forma en que funcionan. En el libro exploramos cómo funciona cada una de estas partes. Utilizamos un término que se llama mecanicidad para contraponerlo al concepto de conciencia. Es decir, todo lo que no es consciente es mecánico. Okay. ¿Qué implicaría entonces ser consciente? Primero vamos a ver qué es ser mecánico para poder entender qué es ser consciente. Perfecto, sí. Bien. Sí. Ser mecánico sería precisamente todas estas funciones manifestándose a partir de memorias aprendidas y que entonces tienden solamente a repetirse. Por ejemplo, yo aprendí a lavarme los dientes de una manera determinada. Pues esa es la forma y puedo estar pensando en la inmortalidad del cangrejo mientras me lavo mis dientes, como siempre lo he hecho, sin darme cuenta. Y ahí entraríamos a una primera definición de conciencia. Una primera definición de conciencia es darnos cuenta. Todas las cosas que hacemos mecánicas, las hacemos por definición sin darnos cuenta. Simplemente sucede. En automático. Exacto, en automático. Entonces, empezar a observar que cada una de estas funciones que mencioné hace un momento, racional, emocional, física, tienen sus hábitos, sus costumbres, sus memorias, sus actos mecánicos o automáticos, me llevan a poder vivir mi vida. Y eso es bueno, porque me permiten sobrevivir, cruzar una calle y ya sé cómo hacerlo, no necesito aprenderlo cada vez que cruzo una calle, está bien mecanizar las cosas,
Pero ¿cuál es el problema de los actos mecánicos? Que como me dan la sensación de que estoy viviendo mi vida, no soy testigo de estar viviendo mi vida, solamente la vivo. Es decir, soy como un robotcito programado que sabe cumplir con sus funciones, pero no interviene la conciencia, no interviene la capacidad de darme cuenta, la capacidad de estar presente mientras vivo, solo vivo. Entonces, en el libro se exploran estas tendencias mecánicas, las costumbres, los hábitos, que como especie pues tenemos muchos en común, pero como individuos tenemos muchos, cada uno en particular, que tenemos que aprender a detectar, a ver cómo se manifiestan particularmente en mí. Si yo puedo poner atención a estas partes mecánicas de mi conducta, estoy agregando la atención, la posibilidad de darme cuenta, y aquí podríamos entonces llegar a una segunda definición de conciencia. La primera es darme cuenta, sí. La segunda es atención. Yo necesito poner atención para poder darme cuenta, y así voy acrecentando mi conciencia. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí, estamos platicando, nuestra atención está puesta el uno en el otro, en el tema, pero por estar tan inmersos en ese tema, no nos damos cuenta a lo mejor de los colores que hay en la cabina, de la cantidad de objetos que hay, pero yo puedo ir ampliando mi conciencia, es decir, puedo ir haciendo que mi conciencia se dé cuenta de más elementos del entorno. ¿Qué pasa si esto lo llevo a mi interior? No nada más a darme cuenta de las cosas que hay afuera, sino de las cosas que se mueven dentro de mí. La forma en que imagino, la forma en que pienso, la forma en que me muevo, mis hábitos de comportamiento motriz, mis hábitos de movimiento. Incluso hasta para lenguaje corporal, ¿no? Claro. Que estás expresando y ni siquiera sin meternos en el significado del lenguaje corporal. Simplemente en empezar a poner atención a cómo es mi postura, qué estoy expresando con mis manos, qué gestos hago cuando me están diciendo qué cosas, y puede ser algo, vamos, tiene que ver con todo mundo y se puede ir a detalles, a lo que se te ocurra. Exacto. Lo mismo lo puedes hacer a nivel emocional. Lo puedes hacer, por ejemplo, y es bien interesante, con la imaginación. Me voy a proponer un día observar cómo imagino, qué tipo de temas son recurrentes en mi imaginación. Lo mismo en mis emociones, lo mismo en mis hábitos corporales, lo mismo en mis ideas. ¿Sí? En el término imaginación, Jorge, cuando te refieres a imaginación, ¿va a cosas que creamos o a lo que nos está pasando por el pensamiento? Porque eso yo creo que es muy importante que se aclare para la gente que nos está escuchando, que sí distinga, ¿no? Porque si me dices en un primer momento poner atención a nuestra imaginación, de acuerdo a la idea que yo tenía antes de leer tu libro respecto a lo que es imaginación, es nada más como todo lo que creo, o sea, como lo que invento de la nada, para solucionar problemas, para diseñar algo, para reestructurar, etc. Pero cuando leo tu libro me doy cuenta que imaginación implica otro montón de cosas más, simplemente muy ligado a pensamiento. Sí me... Totalmente, y okay, tienes razón, hay que aclarar. Sí, sobre todo porque a veces tendemos a utilizar el concepto de imaginación como este concepto de imaginación creadora, la capacidad de crear mi mundo, de ordenar mi mundo a partir de las visualizaciones que hago y de cómo percibo mi vida. Es interesante, pero la verdad es que la imaginación en nuestra vida cotidiana juega un papel preponderante, y sí, se refiere concretamente, te lo voy a poner así, al diálogo interior. Si nosotros nos ponemos un poquito de atención, precisamente con la intención de interesarnos en nosotros mismos, de conocernos en nosotros mismos, vamos a ver que traemos un diálogo interior permanente, incesante, noche y día, dormidos y despiertos. Sí, claro, porque la representación es el sueño, ¿no? Cuando empezamos a soñar, sigue el diálogo interior. Yo me duermo con un diálogo interior y se vuelve un sueño, una pesadilla, y termino agotado, cansado, angustiado, sublimado, pero es porque sigo y continúo con este diálogo interior incesante que no se para. Ese diálogo interior
es nuestra imaginación, es todas las cosas que estamos, me va a pasar, pero si ya hice, pero si no hice, pero si no le gustó, pero si que no, y todo esto, y le voy a decir, pero si se enoja, pero si no se enoja, pero y si pierdo su amistad, y si entonces me regañan, y si me corren, y la novela que armamos. Somos una telenovela. Exacto. Si nosotros pudiéramos verdaderamente acercarnos a nosotros mismos y observar nuestro mundo interior, sí, no necesitaríamos ver telenovelas. Con nosotros claro, tendríamos. Sí, sería más que suficiente. Sí, Más sí, que sí, suficiente. Porque además es la telenovela de nuestra vida que nos platica un sinfín de desgracias inimaginables, ¿no? Miedos, hay miedos reales y no reales en el sentido de que existan, sino miedo a cosas inmediatas que pudieran en su momento confrontarnos y que sentimos inseguridad o algo así, pero el 99.9% de nuestros miedos son imaginarios, sí, sí. Son puras suposiciones de qué pasaría si. Claro, ¿no? claro. Entonces imagínate, si estamos hablando de espiritualidad, ¿qué significa ese 99.9% de telenovela? Significa que no estoy en un estado de conciencia espiritual, estoy en un estado de conciencia puramente animal, donde estoy luchando por mi supervivencia, por el agradar, por el ser respetado, por el no ser humillado, que todos estos son elementos de nuestro ego, Sí, sí. lo que precisamente la espiritualidad pretende trascender. La espiritualidad pretende que trascendamos el ego hacia algo más vasto que existe en nosotros, que sería, como le quieras llamar, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu. Claro, que es vamos, el conectarnos con los otros, dejar de pensar tanto en nosotros mismos y con todos estos vicios que estás mencionando. O sea, pensamos en nosotros mismos, pero con un filtro de telenovela, y cuando se puede trabajar al respecto, ser consciente, modificarlo, es que sí podemos ver en qué podemos crecer, cómo podemos conectarnos con los demás y otro tipo de cosas que realmente son trascendentes, ¿no? Sí va por ahí. Bien, nos vamos a ir a nuestro primer corte. Les quiero comentar que mi invitado Jorge Santoyo tiene de regalo 2 libros de justo de esto que estamos hablando, que es la oración como camino. Se van a rifar los libros al final del programa, por si gustan comunicarse para inscribirse en la rifa al 3640-2131 o 3641-7414 para la rifa al final del programa. 2 libros, que es la oración como camino. Nos vamos a ir a un corte, regresamos en un momento. Está muy interesante el tema, Jorge, y híjole, de repente me vuela la imaginación con todo lo que podríamos tratar al respecto. De lo que nos empiezas a comentar en el programa respecto a que trabajamos con diferentes áreas o centros, está la parte motora, que es todo lo físico, que nos lleva a actuar de repente en automático. La gran mayoría de las veces empezamos a prestar atención a eso. ¿Tendrías una sugerencia en específico para la gente que nos está escuchando? Si es su primer contacto con este tipo de información, por una parte, ¿cuál sería la recomendación para empezar a poner atención? Y algo que yo creo que va a ser muy, muy importante, sobre todo, insisto, si es la primera vez que están escuchando algo al respecto, ¿para qué nos sirve, no? Porque habrá gente que diga, ok, pues, y para... Sí, no, bueno, además, no, bueno, eso me pasó con la lectura del libro, ¿no? Y así como, ¿y la oración cuándo? Pero sí, vamos a llegar al punto de la oración en un momentito. ¿Cuál sería el beneficio de esto? Porque de entrada puede parecer que me absorbe más tiempo, que me distrae de lo que tendría que poner atención, pero la intención es al revés, ¿no? O sea, es justo poner atención. ¿Cuál sería el beneficio entonces? Bueno, las dos cosas se quedan como pregunta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos a tener contacto con esto? ¿Y qué beneficios obtengo con prestar atención en mis actos mecánicos? El por qué el libro precisamente se embarca primero en una extensa disertación sobre todo esto. El punto central es que la oración es una vía
para acercarme a mi espiritualidad, para acercarme a mí. Es una enseñanza. Lo que propongo en el libro es que hay oraciones que aparentan ser peticiones, pero que en realidad son enseñanzas de una vía a seguir, de un método, de una estructura. Claro. Esa sería la idea esencial. Entonces, si una oración me está diciendo qué y cómo le hago para llegar a este proceso de trascendencia interior, este qué y cómo está implícito con todo esto que estamos platicando, con el conocimiento de mí mismo. Entonces yo necesito primero, a través de la práctica de la atención, darme cuenta de esta mecanicidad de la que hablábamos, de que no soy consciente, de que en mi vida rara vez interviene este darme cuenta de que vivo. Sí. Nuevamente repito, solo vivo, pero rara vez me doy cuenta de que estoy viviendo en este momento. Esta es la esencia de la frase muy manoseada actualmente, que no me gusta mucho usar porque ya perdió todo sentido, que se llama el aquí y el ahora. Generalmente se ha utilizado tanto y de manera tan indiscriminada que ya dejó de tener el sentido profundo que en realidad tiene este concepto. Claro. Y esa es la base de la atención, de lo que me estás preguntando. Es decir, para yo poderme ver, dirigir mi atención, necesito primero observar. ¿Qué significa observar? Poner atención. Si yo quiero observar ese tríptico, pues yo tengo que ponerle atención. Entonces, yo tengo que ponerle atención a mi mundo interior, a lo que platicábamos hace un momento, a la forma en que imagino, la forma en que me muevo. Y es eso, es simplemente hacer un alto de este diálogo interior del que hablábamos y voltear hacia mí y observar. Es como, le llamamos como fotos instantáneas, es cacharme en el momento en que hago el alto, me veo y digo, a ver, en este momento, ¿dónde andaba mi imaginación? No sé, ¿qué músculos del cuerpo tengo tensos? ¿Cuál es mi estado emocional? Pero no como una reflexión o un análisis, sino un darme cuenta, es decir, una toma de conciencia simultánea en el momento en el que yo hago el alto y digo, a ver, en este momento, ¿dónde ando? Fíjate, ahorita que dices, sin análisis, bueno, voy a hacer una comparación, a lo mejor suena un poquito absurda, pero a mí me ha servido para un tema de taller que es pruebas psicométricas. Entonces va a sonar un poquito rara la comparación, pero yo les digo a los participantes, primero tomamos una muestra, checamos los resultados de esa muestra y finalmente analizamos la muestra, ¿no? Que es incluso parecido a un análisis clínico. Te sacan sangre, le toman fotografía, qué pasa con esa sangre, que son tus resultados, el informe que te dan, y lo traigo muy fresco porque ayer recogí unos estudios, pero teniendo los numeritos ya es alguien más quien analiza. En esto que nos estás comentando sería como tener solo el informe, ¿no? Que es qué músculo está tenso, dónde está mi atención, pero sería equivalente a tener los numeritos en un análisis de sangre, pero sin un significado como tal. O sea, primero entrenémonos, ay, la palabra ahí se fue media rara, hay que entrenarnos, primero hay que entrenarnos en checar esa fotografía, o checar ese dato. Sí. Ahí está. Sin Exacto. Juicios, como dices, no hay juicios, no hay evaluaciones. Exacto. Solo, fíjate, estamos hablando de que una definición de conciencia es darme cuenta. Sí. Solo me doy cuenta de que ahí está. Ahí está, algo se está manifestando en mí, claro. Algo se está moviendo. Hay un estado de ánimo, hay un estado emocional, un estado mental, hay un conjunto de ideas, hay una postura corporal que no juzgo, no analizo, solo constato. Y aquí entramos a una palabra bien interesante, que esa es la técnica. Se llama la técnica de la constatación. Constatar es que te conste, es decir, que tengas la capacidad de comprobarlo, no porque me lo platicaron, no porque mi raciocinio me dijo, sino porque lo observo y lo constato. Es decir, me consta en este instante cómo estoy, no porque lo pensé o lo deduje, no, me está constando. En este momento
se está moviendo esta emoción, se está moviendo esta forma de imaginar, esta forma de pensar, esta forma de sentir. Sí. Entonces cuando yo constato, me consta, me empiezo a tornar consciente de estos procesos. Y si yo lo observo durante un largo periodo de tiempo, empiezo a ver que soy repetitivo, me empiezan a constar las mismas cosas, ¿no? Sí. A lo mejor hay que descubrirlo, Sí, ¿no? que caigo en lo mismo. Sí, que me descubro que, ay, mira, otra vez constato que estoy pensando igual, constato que estoy sintiendo igual, constato que tengo la misma postura. Y entonces eso me lleva a darme cuenta, Sí. a dirigir mi atención. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin de conocerme. Si yo me conozco, podemos llegar al tema de la oración como una vía para acercarme a esta trascendencia interior. Ok. O sea, es una herramienta para constatar. De alguna forma... La autoobservación. Sí, sí, sí. Ajá. Muy bien. Vamos a ir a nuestro siguiente corte. Les recuerdo que se pueden comunicar a los teléfonos 3640-2131 o 3641-7414 para darnos su opinión, pero también para que se anoten en la rifa de 2 libros que nos está regalando Jorge Santoyo de La oración como camino. Vamos a corte, regresamos en un momento. Estamos de regreso a ¿Y tú de qué quieres hablar? Mi nombre es Mónica Gudiño y les recuerdo que se pueden comunicar al 3640-2131 o 3641-7414 para anotarse en la rifa que vamos a hacer al final del programa de los 2 libros que nos trae de regalo Jorge Santoyo, La oración como camino. Justo con toda esta temática que estamos tratando el día de hoy y que a mí en lo personal me resulta muy significativo, es una forma sumamente práctica de tomar la oración. Así es, esa es la Y idea. buscar la congruencia, ¿no? No nada más que quede ahí en teoría. Jorge, nos has estado platicando de esto de poner atención, de darnos cuenta. Ya abordamos un poco de lo que es la parte motora o bien la parte física de qué pasa con nuestro cuerpo, nuestra postura y demás, con cómo vuela nuestra imaginación y hace unas tremendas novelas, historias de terror y demás. En base a esto y de acuerdo con lo que nos habías dicho al inicio del programa, que a grandes rasgos trabajamos con 3 áreas en general, en automático, sin darnos cuenta, el área que nos faltaría abordar es la parte emocional, los sentimientos, todo lo que está por ahí revoloteando y que nos hace que brinque el corazón y nos haga maripositas en la panza y demás, ¿no? Así es. ¿Cómo funciona esto? El proceso es el mismo, se trata de conocerme, se trata de acercarme a mí, se trata de constatar, ¿Sí? se trata de observarme, observar el tipo de emociones que tengo. Por ejemplo, si me descubro sintiendo envidia, odio, celos, coraje, resentimiento, tristeza, alegría, amor, esperanza. ¿Cómo me descubro? Cuando me acerco a mí y me observo, ¿qué constato en mí? ¿Qué se está manifestando en mí? Pero hay un tema muy interesante en relación a esto de la parte emocional. Todos sabemos, por ejemplo, que si quiero tener, no sé, ser más inteligente, tengo que estudiar. Todos sabemos que si quiero tener un rendimiento mejor físico, cuerpo o un mejor rendimiento físico, pues tengo que hacer ejercicio, ir al gimnasio, pero nunca partimos de que nuestra parte emocional también debe ser entrenada y que no la entrenamos. De hecho, terminamos justificando nuestras conductas. Pues es que así soy, o echándole la culpa a alguien, a nosotros, claro, ¿no? sí. Entonces, aquí entra un tema fundamental en el trabajo espiritual, que es el trabajo con mi función emocional. La entreno, me dedico a tener, bueno, ahora se usa el término inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de respuesta, la forma en que manifiesto estas emociones. Pero más que una serie de datos que tengo que integrar, es darme cuenta que la vida misma está diseñada para que nosotros, si somos conscientes, es decir, si nos acercamos a nosotros y nos interesamos en nosotros, la vida misma nos está regalando la oportunidad a cada momento de poder
fortalecer, trascender con nuestra parte emocional. Es decir, nuestra vida gira en torno a las relaciones interpersonales. Todos los días convivimos con alguien, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros maestros, con nuestros alumnos, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con el de la tienda, con la pareja, con el que se te metió en el tráfico. Todo el tiempo la vida nos regala la oportunidad de estar alertas, la oportunidad de darnos cuenta y de la oportunidad de dar una calidad distinta en mis relaciones interpersonales. ¿Con qué tipo de atención me relaciono con mi semejante? Ese es un tema fundamental en la oración, por ejemplo. Sí, claro. Esta idea del amor, ¿a qué le llamamos amor si termino teniendo, no sé, coraje o resentimiento o envidia con mi vecino, o quiero que le pase algo a alguien porque me hizo no sé qué? Y todo eso implica pura inmadurez e irresponsabilidad emocional. Exactamente. La vida, si partimos de que la oración es un acercamiento a lo divino, podemos entender que lo divino se nos está regalando todo el tiempo y que nos da la oportunidad o nos ofrece la oportunidad de convertir nuestra espiritualidad en algo activo en mi vida a través de mi relación con los demás. Sí. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Qué le doy de mí? ¿Qué calidad de atención y de intención? Eso es riquísimo, es todo un tema de un libro completo. Sí, claro. Y de, sobre todo, una práctica de vida, más que un libro, sería una práctica constante y cotidiana de poderme acercar a una conciencia de la forma en que me relaciono. Este trabajo con las emociones me va a llevar, por ejemplo, me puede curar este sentimiento a veces de soledad, de que mi vida no tiene sentido, de que nadie me quiere, de que siempre vivo en la misma rutina. Si esa rutina yo la pudiera ver como algo nuevo cada momento, es decir, como una nueva oportunidad de relacionarme con una nueva calidad con esta persona que tengo enfrente, sería cada día nuevo, sí, en lugar de rutinario. ¿Sabes qué me recordaste? Hay por ahí una película de Estados Unidos que no recuerdo cómo se llama, y puede ser que sea El Día de la Marmota, porque es como el concepto, sí, así se llama. En México salió como Hechizo del Tiempo. Ah, cierto. Bien, que justo trata de eso, ¿no? Aún siendo el mismo día, se hace la tarea de cambiar, de modificar, de estar observando qué puede hacer diferente para obtener primero lo que quiere y luego lo que necesita, ¿no? Porque la persona va madurando en esa experiencia. Esa película es increíble, sí, a mí me encanta. Sí, sí. Y precisamente ves primero al personaje viviendo todos los días el mismo día, sí, pero primero enfadado, primero aburrido, después empieza a aprovecharse, sí, empieza a surgir su ego, a alimentar todas sus fantasías y locuras, pero llega un momento de hartazgo donde se da cuenta que también puede aprender a vivir de otra manera. Y todos los días se encuentra a la misma gente, y hasta que, como bien dices, aprende y llega el momento en el que se da cuenta que dando una calidad de atención y de intención distinta en este acercamiento, su vida se vuelve riquísima, sí, se enriquece, sí, después de llegar a un punto donde sentía que la vida no valía nada, ¿no? E intentó suicidarse 1.250.000 veces. Sí. Entonces sí, me encanta esa película y es un buen ejemplo. Claro, así es, nuestra vida, nosotros somos los que la volvemos el día de la marmota. Nosotros mismos nos volvemos a levantar el mismo día, a hacer las mismas cosas, sin darnos cuenta que cada día es una nueva oportunidad para relacionarnos con otra calidad de nuestro ser. Ese es el tema central de la oración. Así es. Bien, nos vamos a ir a nuestro último corte. El día de hoy, recuerden, está conmigo Jorge Santoyo Luquín y tenemos de regalo 2 libros de este tema que estamos tratando, La oración como camino. Pueden llamar al 3640-2131 o 3641-7414 para anotarse a la rifa que haremos al final del programa. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Oración del Padre Nuestro, que en sí es la única oración que nos legó Jesús y que en ella está contenida, por lo tanto, su enseñanza o la esencia de su enseñanza. Así es. ¿Cuál es la esencia de su enseñanza? Pues él mismo lo dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Esto es la ley y los profetas. Es decir, todo se resume en eso.
Yo no puedo amar mecánicamente, porque mecánicamente solamente soy una maquinita de respuestas. Me tratas bien, te trato bien, me tratas mal, te trato mal. Entonces, en esta falta de conciencia, en esta mecanicidad de nuestras funciones, se vuelve imposible el amor. Claro. El amor, perdón. No, al contrario, perdón que te interrumpa, pero es que aquí mismo entra esto de a quien es un reto amar es a los enemigos, ¿no? Porque en la parte Exacto. automática, amar a quien te ama, ¿qué chiste tiene? Exacto. ¿Sí? Así Perdón, es. continúa. No, no está bien. Sí. Ujú. Entonces, eso es lo interesante, que por eso fue todo este preámbulo, ¿no? No es que hayamos evadido el tema de la oración, sino que en lo personal creo que el tema de la oración debe de ser un tema que contenga una comprensión de cuál es su función y de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, ¿cuál es la materia prima de la oración? El ser humano. Sí, el ser humano es el que hace la oración, es el que ora, es el que la dirige, es el que le da intención. Entonces, si yo no me conozco, si yo vivo inmerso en mis funciones puramente aprendidas, mecánicas de estímulo-respuesta, pues va a pasar eso. Nunca voy a desarrollar la idea central de la enseñanza del Padre Nuestro, en este caso, que es el amor. El amor es consciente, no hay amor mecánico, porque el amor mecánico se vuelve mercantil. Te quiero porque me quieres, te quiero porque obtengo lo que necesito o lo que deseo. El día que ya no lo tengo, ya no te quiero. Entonces eso es mercantilismo, no es amor. El amor tiene que ser consciente y tiene que ser una conciencia de trascendencia y de integración con los demás seres humanos y conmigo mismo. El Padre Nuestro, se vuelve interesante el Padre Nuestro. Mira, primero es la única oración que nos lega Jesús. Después es una oración que se ha dicho que no nos llega de manera original, que se ha tergiversado. Te metes a internet y encuentras versiones en arameo, pero que parecen más del New Age que de otra cosa. Qué bueno, que gente que critique y que dé versiones como se le ocurre, siempre va a haber, ¿no? Claro, y es válido, y son bonitas, y son interesantes, y aportan algo. Pero mi interés en particular al tocar este tema es que el Padre Nuestro, independientemente de que probablemente se haya sido tergiversado, finalmente estamos hablando de 2000 años de historia, todo puede pasar. La verdad es que el Padre Nuestro, tal como nos llega a nosotros y tal como nosotros lo conocemos, es una estructura completa, que nos transmite una enseñanza concreta, definida, válida, y sobre todo que si se practica, y no nada más se dice, nos está transmitiendo la vía para lograr la enseñanza de Jesús, la vía del amor consciente. ¿Sí? Entonces, esa es la esencia. ¿Por qué todo el preámbulo anterior? Porque el ser humano va a funcionar a lo largo de su vida a partir de uno u otro de estos tres funciones que mencionamos primordialmente: la función intelectual, la función emocional y la función motora. Todos tenemos los tres, pero hay uno que es más fuerte en cada uno de nosotros. Entonces resulta que la misma oración puede tener estos tres niveles de interpretación. Es decir, para una persona intelectual, ¿sí? la oración del Padre Nuestro le transmite una enseñanza, para una persona física le transmite otra, y para el emocional otra, pero que al final tienen que ser integradas. Es decir, se trata de que yo realice en pensamiento, sentimiento y acto la oración. Entonces, el Padre Nuestro nos está indicando la importancia de hacerme consciente y responsable de que el Padre está. Es decir, no es algo a lo que hay que llegar, o está allá arriba, o está allá adentro. Es. Exacto. Y está en el Evangelio del día de hoy, además. La idea que estás transmitiendo en este momento aparece tal cual en el Evangelio del día de hoy. Claro. Que siempre va a estar con nosotros, ¿no? Siempre está con nosotros. Exacto. Así es. Interesante. Sincronicidad. Sí, así es. Dios es, ahí está, y Dios no tiene que venir, sino yo tengo que tornarme consciente de que está. ¿Sí? Padre Nuestro que estás en los cielos, el cielo no va a ser un lugar, ¿sí? Sino es un estado, este estado de conciencia donde yo puedo tornarme consciente de que ahí está. Santificado sea tu nombre, o sea, esta cuestión donde yo tengo que darme cuenta
de que si yo verdaderamente valoro, santificar significa obviamente pues poner por encima de cualquier otra cosa, me doy cuenta de la importancia y trascendencia que va a tener esta presencia en mi vida. Y así cada uno de los versos nos va a indicar la importancia de actuar. Tenemos que integrarlo en acción. Amar a nuestro prójimo no es una petición, es una acción concreta. Es decir, lo que hablábamos hace rato, cómo me relaciono contigo. Danos el pan nuestro de cada día, pues también es una acción concreta. Es decir, yo qué hago para obtenerlo, tanto el pan físico como el pan espiritual, como el conocimiento, como la comprensión. Y bueno, la esencia es finalmente que el Padre Nuestro, si lo estudiamos a la luz de toda esta información previa, como viene en el libro, nos ofrece el entendimiento profundo de esa estructura. Ok, muy bien. ¿Algo que nos quieras comentar para cerrar con el programa, Jorge? Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna última idea? Si quieres, mientras voy mencionando a las personas que hicieron favor de comunicarse. Manuel Gómez: se me sorprende y se me hace un tema de crecimiento dentro del programa, saludos para todos. Ramiro Esquivel: me parece muy interesante el programa, muy bueno para su vida útil. Lucía Casillas felicita. Ok, es que estoy traduciendo la letra de Tadeo, está bien. Se los felicito y que Dios les dé más vida para crecer en su interior. Muy bien. Me gusta el programa. Esto es de Herminia Cepeda. Y Dolores Ramírez: datos del autor para buscarte. En un momento menciono tus datos, Jorge. Bueno, pues ya prácticamente. Bien, bueno, lo que necesito ahorita es que hagas favor de decirnos quién sería los ganadores de ¿Y por qué tu disco. Miras una tómbola. Mira, este ya ganó. Este que salió volando ya ganó. Muy bien. Y tendríamos también... tenemos ganadores de libros a Manuel Gómez y a Herminia Cepeda. Tenemos aquí sus datos. En un momento, terminando el programa, nos comunicamos con ellos. ¿Se nos acabó el tiempo, Jorge? Se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Pues muchas gracias a ti y a todos, tus radioescuchas. Muchas gracias. Y bueno, pues mi nombre es Jorge Santoyo Luquín. ¿Sí? Me pueden encontrar... ¿Quieres en redes sociales, en Facebook? Puede ser en redes sociales, en Facebook con mi nombre, así Jorge Santoyo Luquín. Perfecto. Entonces, así lo encuentran. Igual, para la persona que pide específicamente la información, tal vez podamos comunicarnos con ella, ¿no? También se puede. Perfecto. Muy bien. Les agradezco mucho por habernos escuchado el día de hoy. Un regalo, literalmente, aparte de los libros, un regalo haber tenido en este espacio a Jorge Santoyo Luquín. Muchas gracias. Me encuentran a mí en redes sociales como Mónica Gudiño Cabrera. Nos escuchamos la próxima semana. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Gudiño Cabrera. Te invito a que visites mi página web www.mgcapitalhumano.com.mx. De igual forma me puedes encontrar en todas las redes sociales como Mónica Gudiño Cabrera.